La palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 23. Le agradezco a nuestros pastores por el privilegio de poder tomar este lugar y compartir la palabra. A nuestro Dios por la oportunidad de compartir la palabra que Él ha puesto en mi corazón. A los músicos por llevarnos hasta su presencia por medio de esos cánticos. Y cuando lo tenga pueden indicarlo con un amén, mis hermanos. El tema del mensaje: Dios con nosotros. Dios con nosotros. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, dígalo conmigo, hermano, Dios con nosotros. Padre Santo, en esta noche hemos alabado, hemos cantado, hemos ofrendado, Señor, y ahora abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Padre, te ruego humildemente, Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor. Si hay alguien que está desconsolado, desanimado, si hay alguien que necesita, Señor, en esta noche poder recibir, Señor, una palabra de consuelo, Señor, que esta sea la noche en que con su corazón abierto puedan ver tu gloria magnificada, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, te ruego humildemente que uses mi vida, Señor, como un vaso útil, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Me pregunto si alguna vez usted ha tenido esta experiencia que yo he tenido. Estar hablando con alguien acerca del poder, de la bondad, de la misericordia de Dios. Y esta persona se muestra un poco confundida, como que si usted o yo estuviésemos hablando de algún amigo imaginario. Y es que a veces las personas quizás no comprenden el hecho de que usted y yo podamos tener una experiencia tan grande, tan magnífica acerca del poder de Dios, que podemos decir literalmente, como dice este pasaje, Dios con nosotros. Y aunque quizás este versículo se utilice bastante cuando hablamos acerca de la encarnación de Dios hecho carne en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo quisiera escarbar un poco y ahondar un poco acerca de lo que para usted y para mí significa de que Dios está con nosotros. Bueno, primero que nada, déjenme preguntarle al pueblo de Dios: ¿pueden decir conmigo, Dios está con nosotros? Amén. Yo lo puedo describir en la forma en que Dios ha estado conmigo a lo largo de mi corta o larga vida, como usted lo quiera poner. Y he podido ver la misericordia de Dios sobre mi vida, aún sin yo merecerlo. He podido ver el poder y la ayuda de Dios demostrada sobre mi vida en tantas diferentes formas. El hermano o el pastor Víctor Pagán predicaba hace una semana y hablaba, y una cosa que noté, dijo que nosotros, usted y yo, tenemos que aprender a ver a Dios en todas las cosas. Y es que es tan precioso poder ver la mano obradora de Dios en cada una de las cosas que nosotros vemos. Los padres de familia pueden ver a sus hijos y decir: qué lindo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Los abuelos pueden ver a sus nietos y decir: qué preciosura lo que Dios ha hecho, qué regalo tan magnífico y tan precioso de Dios. Pero más allá de eso, usted puede también ver en su vida cómo Dios ha obrado de tantas diferentes formas. Los que quizás experimentaron el mundo o el pecado en el mundo pueden ver la mano de Dios en el hecho en que Dios los rescató del lodo cenagoso, los rescató del fango del mundo y los ha puesto sobre la roca que es la iglesia. Los que han pasado quizás por alguna enfermedad pequeña, mediana o crítica y han podido ver la mano sanadora de Dios,
pueden decir con su propio testimonio: Dios obró, Dios sanó, Dios hizo el milagro poderoso en mi vida, y hoy puedo dar testimonio de la mano poderosa de Dios, porque Dios estuvo conmigo. Los que han pasado por conflictos tremendos en sus vidas, de tantas diferentes índoles, han podido ver cómo Dios hizo la obra en sus vidas y dio la victoria de alguna u otra forma. Y podemos decir, Dios está conmigo. Y quizá cuando nosotros compartimos esas palabras con algún no creyente, con algún amigo, podemos decirles y explicarles cómo para nosotros esa no puede ser otra que la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. Pero ellos se quedan un poco quizás atónitos por lo que usted está tratando de decirles. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto y en el versículo 14 les dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, dice él, espiritualmente. Así que yo quisiera hoy, cuando partimos o arrancamos con el versículo que es descrito por el ángel de Dios, hablando acerca de lo que ha de venir o lo que sucedió hace 2000 años, más de 2000 años, en la encarnación de Dios, cómo Dios se ha ido manifestando a lo largo de la historia por medio de su involucramiento con la humanidad. Y Dios sigue estando con nosotros. Yo quisiera presentarle este argumento en esta noche para recordarle que a pesar de todo, que a pesar de la oscuridad, que a pesar de la tormenta, hermano o hermana, que usted esté pasando en este mismo momento, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con usted. Dios no lo ha abandonado y no tiene intención de abandonarle. Hay un pasaje y quisiera transicionar a este pasaje que está en el Salmo capítulo 91. Un salmo muy conocido por todos nosotros, que empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, dice el salmista. Pero yo quiero que pasemos al versículo 9, del versículo 9 en adelante, para que entendamos cómo Dios está con nosotros aún en medio de las dificultades. El versículo 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en tierra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Yo quiero detenerme ahí por un momento, mi hermano y mi hermana, porque así muy por encima usted podrá ver este pasaje y decir: wow, es que Dios me está prometiendo de que todo va a estar bien en mi vida. Es más, ahí dice que no me va a tocar la plaga. Ahí dice que aunque yo tenga que estar en una situación tan difícil, sobre el mismo león y el áspid voy a poner mi pie y lo voy a destruir yo. Yo no quiero que malinterprete este pasaje, porque muchas personas fácilmente pueden caer en el error de decir: bueno, es que Dios me está prometiendo que todo va a estar perfectamente bien. Pero lo que en realidad está diciendo este pasaje es que aún en medio de esas situaciones, Dios no se aparta de usted mientras usted y yo sigamos confiando en nuestro Creador, en nuestro Dios. Y por eso me detuve ahí en el versículo 14,
Porque dice, aún en medio de la angustia, yo estaré ahí. Wow. Yo estaba pensando en algunas historias que usted y yo conocemos muy bien. Y estaba pensando primero en el pueblo de Israel. En un pueblo que quizás no tenía una experiencia tan formidable con Dios y que acababan de salir de Egipto, y que al salir de Egipto, quizás en grande victoria, rápidamente se encuentran con un mar inmenso y a un Egipto y su gente de a caballo que venía tras ellos para destruirlos. Y yo quisiera que por un momento usted y yo nos pongamos en los zapatos de ellos, porque inmediatamente lo que el pueblo de Israel hace es quejarse en contra del siervo de Dios. Inmediatamente lo que el pueblo de Israel hace es hablar con Moisés y decirle, ¿para qué nos sacaste de donde estábamos? Míranos que aquí vamos a perecer, míranos que aquí vamos a morir. Yo pensaba cómo Dios es tan grande en nuestras vidas, mis hermanos, porque aun cuando nosotros murmuramos, aun cuando nosotros nos quejamos, aun cuando nosotros no ponemos del todo nuestra confianza en Dios, Él está ahí. Él no se ha movido. Yo no sé si usted ha podido experimentar eso. Aun cuando usted duda, aun cuando por un momento titubea en su fe, Dios está ahí rápidamente para decirle, oh, mira cómo yo puedo partir este mar en dos para que tú camines en seco. Oh, mira cómo yo puedo resolver esta situación para que tú glorifiques mi nombre. Mira cómo yo puedo hacer que tú pases hasta el otro lado para que yo pueda ser exaltado en tu vida. ¿Y cuántas veces nosotros vemos la gloria de Dios y vemos la manifestación del poder de Dios aún en medio de nuestra poca fe? Yo no sé si usted ha experimentado, yo lo he experimentado. Yo no sé si usted lo ha podido ver. Pensaba en alguien como Ana, que a pesar de la irritación que vivía, a pesar del llanto constante que ella tenía, y a pesar de que aunque no tuvo esos encuentros tan grandes con aquella que irritaba todos los días su vida, ella en lugar de eso se fue al altar a clamar ante Dios, a llorar, a derramarse por completo. Y aun cuando tiene esa conversación con el siervo Elí, él le dice a ella, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda tu petición. Yo no sé, hermano y hermana, si usted y yo podemos comprender a cabalidad cuán grande es el poder de Dios. Cuando usted lee en el siguiente versículo de ese capítulo 1 de Samuel, de primera de Samuel, cuando Dios dice, y Dios se acordó de ella. No sé cuántas veces usted y yo hemos podido experimentar que quizás sentimos que Dios se ha olvidado, pero en realidad Dios ha seguido estando ahí y Él no se ha olvidado de nosotros y contesta nuestra petición. Puedo ver a alguien como Gedeón, que está escondiendo lo último que le queda de la cosecha, lo que no han logrado los madianitas destruir. Y allí donde está, se le presenta el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón fuerte y esforzado. Yo no sé si usted puede ver cómo Dios empieza a tratar con alguien que quizás tiene poca fe, con alguien que quizás no está del todo metido con Dios, pero que poco a poco empieza a ver la grandeza de Dios. Tanto así que más adelante en la historia, ya en Primera de Reyes o en Jueces, dependiendo de donde usted lo vea, usted encuentra que Dios obra de una manera tan grande y tan poderosa que no necesitó 32,000 personas, no necesitó 22,000 personas, no necesitó 15,000 personas, sino que necesitó solamente 300 hombres para que Dios se manifestara y le diera la victoria al pueblo de Israel. Porque no está la fuerza en los números, no está la fuerza en su habilidad, no está la fuerza en su conocimiento, mi hermano y mi hermana,
sino que Dios se demuestra estando con usted, porque Él es el poderoso de Israel, porque Él es Jehová de los ejércitos, porque Él está ahí, porque Dios sigue estando ahí con usted. Y entre más nosotros nos damos cuenta de que Dios sigue estando ahí, más deseamos su presencia. Más deseamos ese encuentro personal con Él a toda hora del día. Más queremos que Él se manifieste en nosotros, no para nuestra propia voluntad o para nuestra propia gloria, sino porque queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, para honra y gloria de Él. Entonces Él se manifiesta en las dificultades, en los tiempos difíciles. Allá por el año 62 después de Cristo, se cuenta en la historia que Pablo está ya esperando su juicio para ser sentenciado a muerte. Y ahí en esa condición, en esa misma situación, Pablo, que ha llegado a la conclusión que nada más vale en esta tierra. Pablo, que ha llegado a la conclusión de que es mejor estar con Cristo que estar en esta tierra. Y solamente está en esta tierra porque quiere seguir haciendo la voluntad del Señor. Pero aún en medio de eso, él escribe una carta a la iglesia que está en Filipos. Y allá en Filipenses 4:6 les dice: por nada estéis afanosos, por nada se afanen en sus vidas, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y en todo ruego. Oh, hermano y hermana, qué lindo es en medio de la situación en la cual se encontraba Pablo, como nos compartía nuestro hermano Pagán la semana pasada. En medio de la situación de estar encarcelado, aquí en este lugar está en arresto domiciliario, pero aún en medio de eso, sabiendo que ya le queda poco tiempo, él sabe decir: yo no estoy afanado, yo sé para dónde voy, yo sé cuál será mi final. Y estoy confiando en el Dios que está conmigo. Este salmo, hermanos, que vamos a leer ahorita, o que estamos leyendo, mejor dicho, nos recuerda que la protección de Dios está ahí y nos anima a no estar afanados, a no estar atemorizados, porque como dice ahí: has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y por eso no va a sobrevenir mal. Qué lindo es saber que en la situación más difícil de nuestra vida, aún ahí nosotros podemos confiar que podemos ver la gloria de Dios. Qué tremendo es esto. Yo recuerdo, o puedo leer en el libro de los Hechos, el momento exacto en el cual Esteban es asesinado por sus verdugos, es matado con piedras. Y aún allí, aún en esa situación, Esteban, en el Hechos capítulo 7 versículos 55 y 56, dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios. Hermano y hermana, usted puede comprender conmigo lo que es ver la gloria de Dios aún en el momento final de su vida. Quizás no, porque no hemos experimentado tal momento, pero saber que Dios está ahí es llegar hasta el mismo final de su vida y poder estar confiado en que Él sigue estando ahí. Por eso es que el salmista no está tratando de decirle que no va a haber muerte, que no va a haber enfermedad, que no va a haber dificultad. El salmista le está tratando de decir que allí en la angustia Dios va a estar con nosotros. Allí en la angustia Dios va a estar contigo, hermano y hermana. Y esto podría ser la receta más linda para una vida sin afanes, para una vida sin ansiedad, para una vida sin que nosotros nos estemos muriendo por nuestra propia cuenta. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, él fue primer ministro de Inglaterra entre el año 1940 hasta el 45. Y este hombre era tan determinado a tener la victoria,
que aun cuando los alemanes estaban rodeando por completo a Inglaterra, dijo: vamos a luchar por nuestra isla, vamos a luchar en las playas, vamos a luchar en las ciudades, vamos a luchar hasta que el último quede en pie. Inglaterra, juntamente con los aliados, lograron la victoria. Y lo que le quiero decir es que al final de su vida, Winston Churchill dijo: yo puedo pensar en todos los problemas que tuve en mi vida y me doy cuenta que me preocupé demasiado por los que realmente ni fueron problemas. Tenemos que saber confiar en el Dios que está resolviendo los problemas por nosotros, mis hermanos. Oh, yo no sé si hay un pueblo en esta noche que puede unirse conmigo y darle gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Darle gracias a Dios porque Él no se ha apartado de nosotros. Nunca estamos solos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Yo quiero compartirle en estos minutos que nos quedan el por qué es necesario que nosotros comprendamos el deseo de Dios por estar cerca de nosotros y cómo Él lo hace. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, el apóstol Pablo nos explica cómo Dios está con nosotros. Y a medida que lo vayamos desarrollando, yo quiero que haga en su mente esta realidad. Dios está con nosotros por medio de su Espíritu. Es más, yo quiero que usted comprenda que no solamente Dios está con usted, sino que Dios está en usted. Y eso hace toda la diferencia en el mundo, mi hermano y mi hermana. Porque una cosa es que yo tenga aquí a un ayudante a la par de mí, pero otra cosa es que algo esté dentro de mí que me ayude a luchar en esta vida, que me ayude a mantener la frente en alto en esta vida, que me ayude aún en medio del dolor a saber que Él está obrando en mi vida. Y es por medio de su Espíritu. A través del Espíritu Santo, Dios está con nosotros de la manera más extraordinaria, más preciosa. Porque sería imposible, mi hermano, que Dios estuviera con nosotros solamente sin que su Espíritu no esté obrando en nuestra vida. Hace algunos, ya ni recuerdo cuándo fue que les compartía y les decía que a los jóvenes les hablaba sobre el sello del Espíritu Santo y el hecho de que cuando nosotros creímos hemos recibido algo tan maravilloso, algo tan precioso, que es al Consolador prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que nos guía a toda verdad, es aquel que nos lleva a todo lugar bondadoso o bueno para que nosotros nos mantengamos dentro del camino de rectitud. Y ese es Dios con nosotros. Así que en este pasaje Pablo habla acerca de los beneficios extraordinarios que es que Dios esté con nosotros. Mire primero lo que dice en el versículo 15 y en el versículo 16. Vamos a brincar de una parte a otra. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué tenemos, mi hermano y mi hermana? Oh, qué lindo es eso. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo para pensar como Cristo piensa. Nosotros tenemos la mente de Cristo para obrar, para actuar como Cristo piensa. Nosotros tenemos la mente de Cristo para no cometer errores mundanos, para no cometer errores emocionales. Tenemos la mente de Cristo para poder pensar como Él piensa. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Y esa sabiduría secreta de Dios que ha sido revelada según lo que usted encuentra en los versículos 6 en adelante de este pasaje, nos habla de que nosotros hablamos, dice él, sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, pero no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos.
déjeme decirle 4 cosas que el Espíritu Santo hace en su vida. Número 1, el Espíritu Santo ya sabe. El Espíritu Santo obrando en usted ya sabe todas las cosas. Cosas que usted humanamente no puede saber. Por eso es que alguien que no conoce de las cosas de Dios no puede comprender cuando usted le habla sobre los misterios, cuando usted le habla sobre las maravillas, cuando usted le habla sobre el poder de Dios. Pero usted y yo hemos podido comprender ese misterio tan precioso que ha sido revelado, que fue escondido desde antes de los tiempos, pero hoy ha sido revelado para que usted y yo podamos andar en la luz, para que usted y yo no andemos en las tinieblas. El Espíritu Santo sabe, y porque Él sabe, y porque Él está en usted, Él se lo revela a usted. Oh, hermano y hermana, si nosotros no me malentienda esta palabra que voy a decir, pero si aprovecháramos al máximo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo quiere revelar en nuestras vidas, oh hermano y hermana, viviéramos vidas verdaderamente espirituales, adoráramos a Dios realmente en el Espíritu y no de labios solamente, no con manos solamente, no con instrumentos solamente. Hermano y hermana, estuviéramos en una constante búsqueda de la presencia de Dios para que esa revelación continuara siendo más y más grande en nosotros, porque el Espíritu sabe, porque el Espíritu conoce, y como el Espíritu sabe y como el Espíritu conoce, Él también revela. El versículo 12 de este pasaje que estamos leyendo ahora mismo dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oh hermano y hermana, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas que usted y yo todavía no podemos conocer. Yo sé que la palabra de Dios es la revelación de Dios para con nosotros, pero hay tantas cosas aún en su palabra que están escondidas como un misterio precioso, que usted y yo en la búsqueda podemos encontrar. Pero no leemos la Biblia, pero no escudriñamos las escrituras. Se nos es más fácil, ay hermano, ya me voy a poner a decir cosas que no estaban en el bosquejo. Se nos hace más fácil estar buscando en YouTube y en Facebook, porque creemos más fácilmente las cosas que se dicen de fulano de tal por allá, que lo que la palabra de Dios quiere revelarnos por medio de su Espíritu. Le puedo dar un consejo, mi hermano y hermana. No escuche las voces de allá afuera, aunque sea de algún profeta reconocido, entre comillas. Escuche la revelación de Dios que el Espíritu Santo quiere abrir para usted, quiere concederle a usted, porque el Espíritu ya está ahí y Él está deseoso, está queriendo revelarle los misterios de Dios a usted y a mí. El Espíritu Santo sabe y por lo tanto el Espíritu Santo revela. Número 3, el Espíritu Santo inspira. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para transmitir la sabiduría del Evangelio a otros. El versículo 13 de este pasaje dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oh, Dios con nosotros significa que Él usa su vida por medio de su Espíritu para que otros reciban la palabra también de Dios, para que otros vengan a conocer y a gustar de la salvación que Dios les está ofreciendo. El Espíritu Santo, Dios en usted, por medio del Espíritu Santo, está inspirándolo a usted constantemente para que le dé palabra
palabras de aliento, palabras edificadoras, palabras que animen a otros, que levanten a otros, para que ellos, por medio de las palabras puestas en usted, puedan conocer a Dios también, puedan ser revelados también que Dios les ama y que Dios les salva. Ese es Dios con nosotros. Ese es Dios queriendo usar su vida por medio de su Espíritu Santo para que otros vengan al camino de rectitud. Y número 4, el Espíritu Santo ilumina. Sin el Espíritu Santo, hermano y hermana, simplemente no se pueden comprender todas las verdades espirituales. Porque la persona sin el Espíritu no acepta las cosas que provienen del Espíritu de Dios, sino que las considera tonterías, las considera fanatismo, las considera cosas porque no las pueden discernir espiritualmente, como el apóstol Pablo aquí lo dice. Pero cuando Dios está contigo, mi hermano y mi hermana, por medio de su Espíritu, realmente podemos entender la mente del Señor, porque esa mente del Señor ya está en nosotros y nos ilumina, nos guía. Dios con nosotros es Dios peleando las batallas, así como lo hizo con Gedeón. Dios con nosotros es contestando aquellas peticiones que parecen ser imposibles de contestar, como lo hizo con Ana. Dios con nosotros es partiendo el mar, abriendo el mar rojo para que el pueblo de Israel caminara en seco. Dios con nosotros es quizá un poco tarde, pero llegando para hacer la resurrección de un Lázaro que ya estaba 3 días en la tumba. Pero Dios con nosotros, mi hermano y mi hermana, más allá de todos los milagros portentosos que Él pueda hacer en tu vida, es aquel que quiere estar contigo para guiarte por esta vida, para que no sufras las vicisitudes del pecado, para que no te aplaste Satanás con su esfuerzo por matar, robar y destruir. Dios con nosotros es un Dios que está constantemente queriendo guiarnos, diciendo: trae tus cargas a mí, porque yo quiero darte descanso de esta vida. Trae tus angustias, trae tus ansiedades, trae tus problemas a mí, porque yo quiero darte consuelo en medio del dolor. Trae todo lo que tú tienes a mí, porque si tú entiendes que yo soy la vid, que tú eres el pámpano, vas a encontrar la vida verdadera y vas a vivir una vida plena aquí en esta tierra. Y al final de tu vida, como Salomón, vas a darte cuenta de que todo lo demás era pura vanidad, que todo lo demás no vale para nada, sino que estar cerca de la casa del Señor, cerca de la presencia del Señor, cerca de su Espíritu Santo, fue y seguirá siendo siempre lo más importante que todas las cosas. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros es llegar hasta el final de nuestra vida y saber que no nos hizo falta absolutamente nada más. Yo miro personas de todas las edades aquí. Y quizás los que están ya más ancianos, con mucha más madurez, podrán estar en un momento en el cual en sus vidas pueden analizar todo lo que ha sucedido. Y yo esperaría, mi hermano y mi hermana, que la conclusión a la que han llegado es que no hay mejor lugar que el lugar en el cual están ahora. Que quizás gozaron por allá, parrandearon por allá, pero nada de eso trajo la paz que pueden sentir hoy estando en la casa del Señor. Y para los que están a mitad de su vida, puedan tener un deseo de no apartarse,
Para los que están jóvenes, empezando quizás, puedan decir, aunque el mundo me ofrezca todo lo que el mundo me quiera ofrecer, no existirá mejor lugar que estar buscando la presencia de Dios y saber que Dios está con nosotros. Quisiera que se ponga de pie, por favor, el pueblo de Dios. Hay algo más que yo quiero compartir, pero mientras se estira un momento y empieza a meditar en la palabra, yo quisiera que encuentre una historia tan preciosa en Primera de Crónicas, capítulo 22. David, el rey David, siempre deseó estar cerca de la presencia de Dios. Fracasó en algunas instancias, pero aún a pesar de esos fracasos, como usted y yo hemos fracasado en nuestra vida en algún momento, David reconoció la necesidad de estar cerca de Dios y de saber que Dios estaba ahí juntamente con él. Y tanto así que él deseó construirle una casa, un templo a su Dios. Y Dios le dijo, no, porque tienes mucha sangre en tus manos. Le dijo, tu hijo va a construir el templo. Y a mí me encanta este momento en el cual David le está pasando la responsabilidad a su hijo Salomón. Mire estas palabras. David le dice a su hijo allá en el capítulo 22 de Primera de Crónicas, versículo 11. Le dice David a Salomón, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y el versículo 12 dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia. El versículo 13, la segunda parte dice, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y el versículo 16, la segunda parte dice, levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Wow, qué lindas palabras. Empieza en el versículo 11 diciéndole, Jehová esté contigo. ¿Sabe por qué insiste en estas palabras el rey David? Porque al pasarle la responsabilidad a su hijo, le está diciendo, no vas a poder lograr absolutamente nada si Jehová, el poderoso de Israel, no está contigo. Así que haz todo. Es más, David preparó todo. Dijo, no voy a poder construirlo yo, pero yo traigo todo el material. Pero aún en medio de eso le dice a su hijo, esfuérzate, manos a la obra, pero que Jehová esté contigo, que Dios esté contigo. Hermano y hermana, yo empecé diciéndole, Dios está con nosotros, pero quizás más de alguno de nosotros, aún con Dios estando allí y queriendo estar ahí para apoyar su vida, usted quizás le ha dado la espalda. Quizás le ha dado la espalda por desánimo, por rebeldía, por inmadurez, por deseos de este mundo. Quizás le ha dado la espalda a Dios por su actitud, por su soberbia, por sus enojos. Yo quiero recordarle, hermano y hermana, que Dios y su Espíritu Santo están constantemente tocando a la puerta de su corazón y pidiendo entrar, porque Él quiere glorificarse en su vida y en la mía, pero jamás lo hace a la fuerza, jamás lo hace por la fuerza. Él está ahí, pero tiene que estar en usted para que Él sea glorificado. Me explico. Él quiere estar en nosotros, no solamente ahí.
Porque Dios está en todo lugar, pero cuando Él está en nosotros, es que su gloria es manifestada. Es que las peticiones son contestadas. Es que su obra es manifestada de una forma tan preciosa. Es que su revelación es descrita, es presentada ante usted y ante mí. Que sean las palabras de David no solamente para Salomón, sino que sea para nosotros también. Si queremos edificar algo en la casa del Señor, si queremos hacer algo en nuestra propia vida, que Jehová esté con nosotros y en nosotros. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra, mi Dios. Y la recibo, Señor, porque reconozco la necesidad que yo tengo, mi Dios, de poder ver tu mano manifestada de diferentes formas por medio de mi vida, Señor. No para mi exaltación, no para mi gloria, sino para que otros puedan ver, Señor, en mí un ejemplo, Señor, a poder seguir. Señor, mi Dios, en esta noche, Señor, que este mensaje que ha sido expuesto a tu pueblo sea un mensaje que desafíe para poder nosotros desear, como el rey David que decía, anhela mi alma. Como el rey David que decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, mi Dios, mi alma clama por ti. Señor, que tengamos un deseo no solamente para que nuestras peticiones sean contestadas, sino para que la revelación de tu Espíritu, Señor, pueda alcanzar a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros vecinos, Señor. Que esa revelación de Dios con nosotros por medio del Espíritu Santo sea una luz, un dintel, Señor, que pueda iluminar, Padre Santo, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro vecindario, mi Dios. Padre Santo, que podamos pararnos firmes en la brecha, mi Dios, y con toda autoridad predicar tu palabra, mi Señor, para que otros puedan ver la luz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te lo ruego. Gracias, Señor. El altar está abierto, mis hermanos y mis hermanas. Si alguien desea pasar en esta noche, acuérdese que hoy es noche de clamor. Hoy es noche en la cual elevamos nuestra plegaria al Señor, intercediendo los unos por los otros. Pero si hay falta, si hay necesidad en su vida de que Dios sea en usted, de que su Espíritu Santo sea en usted, entonces esta es la noche de buscar su presencia. Esta es la noche de no levantarse de ese lugar como lo hizo Jacob, hasta poder encontrar la respuesta, hasta poder ver la demostración de su gloria, hasta poder recibir esa bendición. Padre Santo, yo te doy gracias por tu pueblo, por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por la manifestación que tú demuestras a tu pueblo a lo largo de la historia, mi Dios. Pero que hoy no sea la excepción, mi Dios. Si hay necesidad de avivamiento, como bien lo siento, Señor, envía un avivamiento, Señor. Envía un despertar, mi Señor, a tu pueblo, mi Dios. Que no estemos, Señor, ensordecidos, mi Dios, por el ruido de este mundo, por el ruido, Señor, de las noticias. Que no estemos atemorizados, mi Dios, por lo que escuchamos, sino que estemos confiados en que tú estás aún con nosotros. Que estemos confiados, Señor, para buscarte aún más. Padre Santo, que echemos manos a la obra para seguir trabajando, mi Dios, hasta el día de nuestra redención.
para seguir trabajando sin descansar hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, mi Dios. Padre Santo, si hay alguien que está pasando por desánimo, si hay alguien que está pasando en este momento, mi Dios, por un momento de tristeza, por un momento de depresión, por un momento de angustia, Señor, oh, que el Consolador a perfección pueda animarlos, mi Dios. Que tu Espíritu Santo pueda darles, Señor, esa agua de vida que les puede despertar, Señor, de esa situación. Padre Santo, si hay algún enfermo en esta noche, yo sigo creyendo, al igual que mis hermanos, que tú eres nuestro doctor por excelencia, que tú, Señor, continúas obrando lo que obraste ayer, lo haces hoy y lo harás por todos los siglos, mi Señor. Padre Santo, que tú, mi Dios, no has cambiado, que tú continúas estando en tu trono, mi Señor. Padre Santo, fortalece a los que están débiles. Fortalece la fe, Señor, de aquellos que están escasos de fe, mi Dios. Oh, si hay alguien que está, Señor, a punto de tirar la toalla espiritual, oh, mi Dios, anímalos a que ellos no se desanimen, a que no echen nada para afuera hoy, mi Dios. Que hoy más que nunca ellos busquen tu presencia. Que hoy más que nunca busquemos tu presencia, mi Dios.